Bueno, como estuvimos anunciando desde hace ya unos días, cerramos la semana con una distinguida invitada, muy apreciada por nosotros. Se trata de la licenciada Josefa Castillo, quien es diputada del Partido Revolucionario Moderno, también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y una de las legisladoras más activas del PRM. Bienvenida al programa, qué bueno que esté con nosotros cerrando la semana. Gracias, buenos días. Yo feliz de estar aquí, me encanta venir a este programa. Qué bueno, y nosotros recibirte. Qué bueno. ¿Cómo ha sido esta semana, esta experiencia como legisladora en el Congreso y fuera del Congreso, lo que se ha vivido como partido? Bueno, para mí ha sido frustrante todo lo que nosotros hemos vivido en estos días en el Congreso Nacional. Una de las situaciones que para mí ha causado bastante situaciones encontradas es el estado de sitio en que ha sido sometido el Congreso Nacional esta semana, con esa manifestación de más de 2.000 militares apostados en todos los lados en nuestro Congreso, y el último día en que se intentó hacer la sesión también tuvimos la experiencia de perros, de estos que detectan bombas. Y obviamente si hay perros tienen que entrar para detectar las bombas en los vehículos de los diputados. Y militares dentro del Congreso Nacional para los fines y la justificación de una seguridad que solamente está en la mentalidad maquiavélica de quien ha puesto en esta exacerbación innecesaria a la familia dominicana y también a los legisladores. Ahora, Josefa, pero la denuncia que hizo o la información que dio el presidente del Senado, de que tenían informaciones de organismos de seguridad, de que grupos dentro del Congreso, combinado con otros grupos fuera del Congreso, pretendían adueñarse del mismo. ¿Eso no mueve a preocupación de que eso se estuviera maquinando? Lo que ellos mismos dijeron, y hay que ponerle nombre y apellido, ocurrió entre dirigentes de su misma facción. Y eso fue una respuesta de poder que ellos le dieron a los dirigentes de su misma facción, sin pensar que se le estaban dando también al Congreso Nacional, que no son solamente los PLDistas, y también al pueblo dominicano. Pero resulta que el PLD tiene que dirimir, tiene que resolver sus conflictos internos a lo interno de su partido. Ese fue un pretexto para ellos llevar la fuerza pública al Congreso Nacional, movilizar las Fuerzas Armadas. Cuando los guardias están en la calle, la patria está en peligro, definitivamente, y un estado de sitio es una... Pero tomar el Congreso, si se toma el Congreso, la patria está en peligro, pero, en cierta forma. Bueno, pero entre las expresiones que pueden ocurrir en uno u otro legislador de una facción determinada, ¿por qué hay que poner también en una situación difícil a los demás legisladores? Es que el Congreso está blindado desde afuera. Mira, te voy a decir algo. ¿Cuáles recomendaciones ustedes hubieran hecho? Mira. Si dicen, bueno, van a entrar particulares a tomar el Congreso. No, hombre, no, es que no hay posibilidades de eso. Nosotros tenemos verjas por todas partes y militares que son la seguridad del Congreso Nacional. Simplemente. Eso es así. Pero entonces, vamos a suponer que haya una amenaza real con un complot que hayan detectado y todo eso. Si hubiese detectado un complot, de seguro que lo hubieran publicado. Y se hubiese hecho una alarma tremenda con esto. Pero tú sabías que estaban apostadas cárceles, estaban apostados tanques de guerra, ¿lo vieron? Lo vieron. O sea, habían ahí... organismos especiales de inteligencia y todo esto, incluso hasta de estos organismos que tienen dentro, que tienen un vehículo donde desde ahí intercepta todo tipo de señales y conversaciones y todo eso. De todo eso había en el Congreso Nacional. Entonces yo creo que eso fue una exageración, una falta de respeto. ¿Algún momento sentiste miedo, Josefa? Porque en el Congreso hemos visto a lo largo de los años significaciones que le ponen a uno los pelos de punta. Sí. Pleitos, tiros dentro del mismo Congreso. Es decir, fíjate que precisamente en todos los congresos del mundo
ocurren manifestaciones conductuales donde los nervios, donde las emociones se desbordan y pasan y se contienen. Y se contienen, porque el Congreso es la casa de la democracia. Y entre legisladores, los intereses particulares de los partidos se manifiestan, pero eso no pasa de ahí. Entre nosotros es difícil que pueda existir algún tipo de situación que raye entre lo que es el atentado, en la conspiración a la vida de algunos de nosotros. Entonces se dijo, supuestamente, que se va a quemar el Congreso, que van a sesionar en otra parte y todo eso. Bueno, pudieron tomarse ciertas medidas, pero poblar el Congreso Nacional de Militares, nosotros tenemos por costumbre, porque también hay algo, decía Nelson Mandela, que cuando el poder se impone de manera agresiva, produce en aquellas personas a las que se le ha impuesto el poder, produce también una enseñanza, un aprendizaje, un mensaje para que reaccionen también ante esto. Significa, una acción trae una reacción. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno reaccione ante los legisladores en una situación en la que no le quieren permitir a los manifestantes que eran jóvenes estudiantes, porque hasta ahí todo estaba bien, jóvenes estudiantes que simplemente iban a hacer una protesta pacífica frente al Congreso? Pero nosotros hemos tenido las protestas, por ejemplo, de Marcha Verde, que duró 21 días, donde se cantaba, donde había exposiciones y todo, no pasó nada. Los militares estaban ahí custodiando el orden público, por si acaso, pero esto fue, es más, los ladrones, claro, los ladrones, los atracadores estaban de fiesta, porque yo no sé si había suficientes militares para estar cuidando la población, la ciudadanía. Todos estaban ahí. Que todos estaban ahí, es una cosa terrible. Entonces yo digo, ¿por qué no permitirle a quienes vayan a hacer la manifestación frente al Congreso? Mira, colocan música, atabales, bocinas. Entonces, desde ahora en adelante estamos sentando un precedente de que ya no, la población no va a tener esa oportunidad de frente al Congreso poner sus pancartas cuando esté en desacuerdo con una que otro proyecto. Eso no es justo. E incluso en estos días también se le puso el espacio del otro lado, por el área del ayuntamiento. Digo, pero ¿y qué es esto? ¿A qué es lo que se le tiene miedo? Miedo le tiene el país a los PLDistas gobernantes que están utilizando su poder y la fuerza pública para atemorizar y reprimir a los congresistas. Nosotros castigamos, nosotros nos negamos, condenamos la represión, condenamos la presencia de esos militares, condenamos también esa intención de desesperación que tiene el gobierno de modificar la Constitución de la República para provocar una nueva repostulación presidencial. Reformar la Constitución, quizás vamos a decir que sería esta por la número 40, la vez número 40, y de ellas 32 han sido para modificar la Constitución en función de ponerse un traje a la medida y promover una reelección presidencial, una repostulación. Entonces, los números no le están dando al gobierno y es por estos niveles de desesperación. Hay que explicar a la población que cuando una persona actúa de una forma violenta, agresiva y utiliza los recursos extremos es precisamente porque ya no está perdiendo, o sea, es como la pérdida de poder sobre las propias condiciones reales que ve. O sea, estamos hablando de enajenación. No es verdad que van a poder imponer la modificación a la Constitución, no la van a imponer porque los números no les dan. Si le hubiese dado los números, fácil hubiese sido. Hubiese sido fácil porque presentar la ley de reforma cualquiera tiene los votos para pasarla. ¿Y por qué no la pasan? Si están en su mejor momento. Si, como dijo hace un momento el promotor principal de la reelección, Elpidio Báez,
que estaba aquí en este canal, nosotros desautorizamos a Elpidio Báez. ¿En qué sentido? A continuar con ese descrédito mediático que tiene, diciendo que tiene 20 legisladores del PRM que se van a vender, de acuerdo a sus palabras. Han dicho, Josefa, que algunos de los legisladores que están protestando lo están haciendo públicamente, pero que por otro lado están esperando que llegue el proyecto para ellos apoyarlo. Precisamente ahí es donde yo digo que es una falta de respeto a los propios legisladores, porque hasta el momento yo no conozco ningún legislador del PRM que esté dispuesto a venderse como ganado. Porque esto, además de ser una vergüenza nacional, una falta de dignidad, también esto sería exponerse ante una población que los elige, que después de ahí no van a valer ni siquiera lo que puede costar un animal podrido. No van a ser asimilados por los que los eligieron. Los legisladores son elegidos por un voto directo y tenemos ya experiencia de en la pasada oportunidad que se modificó la Constitución, hubo legisladores que desafinaron, tomaron ese dinero de compra de voluntades y en su pueblo los recibieron con pancartas diciéndoles traidores. Porque no es solamente traición al partido, es traición a la patria. Sería esto. Entonces, por eso yo emplazo a Elpidio Báez que retire esa campaña de descrédito que tiene contra los legisladores del PRM, que hasta el momento se han mantenido firmes en una posición. Ahora bien, señores, en cualquier país del mundo, comprar legisladores es un delito de lesa patria. Y las cortes internacionales están ahí para que se pueda incoar cualquier recurso en contra de quienes sustentan este tipo de compra y venta. Quienes compran, quienes venden, quienes se venden, tienen que tener también el peso de la ley. No podemos permitir que cada vez que a alguien le da la gana, cada vez que alguien sueña, pretender comprar voluntades y precisamente con los recursos del Estado. Ofertas, demandas. Escuché que el presidente Medina, durante todo el tiempo que nosotros permanecimos en los debates del Consejo Nacional de la Magistratura, él enarbolaba el buen comportamiento, la dignidad y todo aquello, y dijo en un momento, el que se vende no sirve ni para el que compró, ni para el que vendió. O sea, la gente se degrada. Y yo espero que en este momento tan importante, esto que él dijo aquella vez, que no sea practicado. Que no sea practicado porque sabemos que los lobos son del gobierno para imponer la modificación a la Constitución de la República. Entonces, este mensaje de que quien se vende no sirve ni para el que compra ni tampoco, no sirve de ninguna manera, eso implicaría también que la dignidad de personas que son muy jóvenes en su carrera o que quizás son de larga data, y hablo sin rostro y sin nombres, esto estaría en tela de juicio si pueden caer en este gancho, en esta situación aberrante que sería venderse para hacerle el juego a un gobierno que está totalmente desacreditado, que ha hecho de la justicia dominicana simplemente un pedazo de papel, que ha insultado la inteligencia de los dominicanos y dominicanas, que no ha podido controlar la corrupción imperante en la mayoría de las instituciones del Estado, que no ha emitido las políticas públicas necesarias para que funcione el Estado dominicano de una manera equilibrada, que ha endeudado el país de manera desorbitante, que no hay seguridad ciudadana en el país, que el tema de la educación continúa nosotros continuamos siendo los últimos en los países de Latinoamérica y el Caribe,
que la calidad educativa no se ha hecho manifiesta, que no hay fiscalización ni supervisión en las obras del Estado, por lo que hay vicios de construcción también en el tema de las escuelas, que tenemos un desayuno escolar y tenemos también un almuerzo escolar que diríamos que desequilibra los niveles de los nutrientes y que tendremos dentro de poco tiempo niños y niñas diabéticos, niños y niñas con problemas pancreáticos por la calidad tan débil que tienen los alimentos basados principalmente en muchos carbohidratos. Josefa, ¿cuál es la propuesta que tiene el Partido Revolucionario Moderno para hacerlo diferente? ¿Y por qué debemos creer en que son sinceras y que cuando estén ahí, si llegan, van a hacer lo que tienen que hacer? Mira, la sociedad dominicana está demandando un cambio. Ese cambio esperanzador está en el PRM. ¿Por qué? Porque el PRM es un partido, primero, el PRM no ha gobernado, independientemente de que me puedan decir. Sí, yo te iba a decir que sí, hay claro, mucha gente que me está voy a en el adelantar. gobierno. Hay personas que nos van a decir, por ejemplo, que ahí hay parte de los que gobernaron cuando el PRD era gobierno. Pero si ven la historia también del gobierno del PRD en aquel tiempo, y usted retrotrae las acciones de la mayoría de los funcionarios, no se puede comparar los niveles de corrupción, que es condenable en cualquier aspecto que ha habido. Pero además, el PRM es un partido que tiene un plan, que tiene un programa de gobierno. Nosotros estamos atacando los niveles de corrupción. Sabemos que el país hay que rescatarlo. Sabemos que con los niveles de endeudamiento que tenemos hay que plantearse medidas urgentes para nosotros poder rescatar. Y podrán tomarla. Sí. Tendrán el coraje, el valor, lo que significa eso, porque habrá choque con poderosos. Más y que demás. coraje y valor, es la decisión de salvar un país. Pero más todavía, nosotros no andamos solos. Nosotros tenemos un compromiso que lo estamos unificando con los partidos aliados en estos momentos para una contienda electoral. Pero ahí, en esa alianza estratégica, no va a ser solamente la repartición del gobierno, Josefa, es el compromiso Josefa, de hacer un gobierno cónsono con lo que son los mejores intereses de la nación. Y si yo te digo que la gente cambia cuando llega al poder. Sí, yo no te voy a decir que no existen movimientos en la conducta de los seres humanos, pero en el principio, porque no cambiamos todos. El 99.9. La mayoría. Bueno, sería esa entonces, esa sería una sentencia totalmente derrotista, no, pero, porque nosotros, yo sé que tú eres una mujer de avanzada sí, y que crees en que sí, tenemos que producir los cambios para mejorar, que no apoya las cosas que están mal hechas. Claro que entonces, no. Miren señores, el país está en peligro. Aquí se puede producir un colapso económico en cualquier momento. Aquí se está exhibiendo un crecimiento económico que no se corresponde con el desarrollo sostenido que deben tener la gente, los seres humanos, las políticas públicas, el estado de bienestar que pueda sentir la población. Pero, ¿cómo tú puedes creer que en un país donde se está pagando más en intereses que lo que son las amortizaciones de pago para la propia deuda de capital, donde tampoco hay una distribución de la riqueza adecuada, donde tenemos el caso de Odebrecht y Punta Catalina, que se le ha explotado ahora mismo en las manos del Ministerio Público por la inobservancia, interesada o no, maniobrada o no, y probablemente premeditada y alevosa para hacer de encartados unas acusaciones políticas, eminentemente políticas, para desacreditar miembros de partidos políticos o personas que son adversas en un momento determinado. ¿Por qué no hay una transparencia en términos de quiénes son realmente los que deben estar? ¿Por qué en el caso de Odebrecht específicamente, por qué quienes firmaron el 95% de los contratos ni siquiera son traídos al expediente, y los que intervinieron en un 5% y ni siquiera votaron por los contratos? ¿Por qué son ellos los que están cargando pesado? Entonces, todo esto nos dice que la República Dominicana ha colapsado
el sistema de justicia, porque no existe en este país, así mismo como el mundo está viendo lo que está pasando en el Congreso Nacional, no existe independencia entre los poderes del Estado en la República Dominicana. El país anda muy mal y nosotros tenemos que producir el cambio. Y yo oferto una figura para el cambio, Luis Abinader. Luis Abinader, que todo el mundo sabe que viene de una familia que no necesita ir al gobierno para hacerse rico, que no es por necesidad que quiere el poder, es para contribuir con todos esos conocimientos que tiene él como economista y que lo tiene también como empresario, que ha sabido administrar las empresas de su familia y que no son gente que tienen señalamientos. Nosotros ofertamos a Luis Abinader una persona que no pretende bajo ninguna circunstancia utilizar los recursos del Estado en su propiedad y en su beneficio de personas alrededor de él. Yo entiendo que lo que él tiene en carpeta para desarrollar el gobierno que necesita el país, para rescatar las finanzas de la República Dominicana, para que la nómina pública se transparente y esté consona con los vamos a decir, los empleos productivos, porque si bien tú sabes, los escándalos que ha habido con las personas que tienen empleos donde no participan, no existe realmente un trabajo comprobable y estos sueldos que son de lujos frente a la miseria que devengan los que realmente trabajan con un salario mínimo de 10,000 pesos. Bueno. Entonces, tanto desequilibrio es insostenible, querida. Bueno, muchísimas gracias a esta distinguida invitada, la licenciada Josefa Castillo, que nos ha dado una visión de lo que piensa como legisladora y de la propuesta que hace su partido con miras al 2020. Y recordarte que no le dan los números al gobierno. Por esto, tanta desesperación. No importa que sumen, resten y multipliquen. No le dan los números, aún pretendan desacreditar legisladores. Bueno, muchísimas gracias, Josefa. A ti por invitarme. Bueno, señores, continuamos en Telematutino 11. En breve vamos a conversar con la licenciada Norma Rivera de Vargas.